Record. Ahí está. Bueno, vamos a continuar, señores, de la vez pasada. Hoy, como les estaba contando ya fuera de la grabación, cuando veo que no necesitamos de mucho tiempo, entonces vamos a hacer después de las 7:30, las 8, por ahí necesitamos 3 o 4 sesiones, entonces tenemos que entrar un poco más temprano. Pero va a variar siempre por encima de las 7 de la tarde, antes no. Bueno, entonces habíamos quedado la vez pasada en las operaciones básicas, o sea, habíamos visto cómo adicionar, cómo sustraer, cómo multiplicar, cómo dividir, y de hecho la tareita que era de la semana pasada tiene que ver con suma, resta y todo lo demás. Entonces ya sabemos cómo hacer esas operaciones básicas con números complejos. Bueno, entonces hoy vamos a continuar con esta primera parte. No hay problema, entren y salgan como quieran. Y entonces continuamos. Propiedades de los números complejos. Nosotros sabemos que en el conjunto numérico, cuando empezamos a trabajar con números naturales, enteros y demás, cada uno de esos conjuntos tienen propiedades. Entonces también los números complejos tienen esas propiedades. Algunas son parecidas, por lo que el número complejo también forma parte de los reales. Entonces, como los reales son naturales, enteros y demás, entonces va a tener también las mismas propiedades. Entonces me dice, si consideramos z sub 1, z sub 2 y z sub 3, son 3 números complejos, entonces vamos a tener estas propiedades. La clausurativa, si yo sumo o multiplico dos números o más complejos, dos números o más, o sea, dos o más números complejos, entonces, ¿qué va a pasar? Me va a dar también como resultado un número complejo. Entonces, a eso se le dice una propiedad de clausura o una propiedad clausurativa. Si yo sumo o si yo multiplico dos números complejos, entonces el resultado también va a ser un número complejo. La conmutativa, si yo tengo z sub 1 más z sub 2, ese es igual a z sub 2 más z sub 1. Conmutativa significa cambiar el orden, en este caso de los sumandos, entonces me va a dar el mismo resultado. Si yo multiplico dos números complejos, cambio el orden de los factores, entonces voy a tener el mismo número complejo. La distributiva, si tengo una suma y está acá una multiplicación, entonces decimos una propiedad distributiva en donde tengo una suma y está, en este caso, entre paréntesis, significa que agrupamos y multiplicamos por uno que está afuera, entonces, ¿qué va a pasar? El resultado va a quedar multiplicado. Z sub 1 por Z sub 2 más Z sub 1 por Z sub 3. ¿Y qué es la distributiva que le decimos en forma vulgar? La modulativa. Para todo Z que pertenece a un complejo, al número complejo, significa que puede ser real y no real, existe un cero que pertenece a este complejo tal que si yo sumo un número complejo a cero o cero suma un número complejo, entonces me va a dar el mismo resultado. Entonces le decimos una propiedad modulativa. En algunos casos podemos decirle también identidad, pero en este caso no estamos considerando el 1. Entonces, si yo sumo 0 a cualquier número complejo, o sea, como minuendo, o sea, como sumando, como sumandos, entonces yo voy a tener el mismo resultado. No afecta al número complejo sumándole un número 0. La invertiva para la suma. Invertiva no es inversa o algo por el estilo que queríamos llamar. Le dice invertiva para la suma. Dado una z que pertenece al conjunto de los números complejos, fíjense la notación, acá les puse esto de adrede para que vean que yo puedo simbolizar indistintamente al número complejo. Entonces, sea z que pertenece al conjunto de los números complejos, existe un menos z que también pertenece al número complejo y es tal que z más la suma de su opuesto que habíamos visto la vez pasada también, como es su notación, esto significa que es un opuesto. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo tengo, por ejemplo, acá 2 más 3i, entonces acá voy a tener ¿cuánto? Menos 2 menos 3i. Tengo que cambiarle el signo a la parte real y a la parte imaginaria. Entonces, ¿qué va a pasar? Indistintamente teniendo z más menos z o menos z más z, entonces el resultado va a ser 0, se anulan. Invertiva para la multiplicación, dado una z que pertenece a los números complejos, tal que z sea diferente a 0, entonces existe un z a la menos 1, que es como el inverso. Entonces, ¿qué va a pasar con el inverso? Si yo multiplico el número z con su
Inverso, entonces yo puedo tener el inverso por el número y me va a dar la identidad, o sea, el número identidad que le decimos 1. Entonces, esas son propiedades características de los números complejos. Ahora, leyes de los exponentes. Si z es diferente a 0, o sea, significa que z entonces puede ser cualquier otro número, que inclusive puede ser, por ejemplo, un 2, o puede ser, por ejemplo, un 2 más 3i. ¿Por qué? Porque acuérdense que dentro del conjunto de los números complejos también nosotros consideramos un punto como si fuera natural, por decir. Entonces, ¿qué significa eso? Si yo tengo, por ejemplo, z es igual a 4, eso significa que su parte imaginaria es 0i, que habíamos visto la vez pasada, como le decíamos cuando tenemos de esa forma. Entonces, ¿qué va a pasar con los exponentes? Y es la misma expresión que nosotros utilizamos para nuestros números reales. Si yo tengo una multiplicación, las bases son iguales y el exponente es diferente, entonces, ¿qué pasa? Bases iguales, exponentes, los exponentes se suman. Entonces, acá tengo en el ejemplo la misma base, solo cuando tenemos la misma base. En este caso, el mismo número complejo. Entonces, ¿qué tengo? 2 más 3i, 2 más 3i. Tengo acá elevado a la cuarta, tengo elevado a la quinta, tengo un producto, entonces, ¿qué pasa? Mantiene la base, pero los exponentes se suman. 4 más 5, 9. Si tengo una potencia de potencia, le decíamos en álgebra normal. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo potencia de potencias, se multiplican los exponentes. Entonces, fíjense, 2 más 3i elevado a la cuarta, y está elevado otra vez al cubo. Entonces, ¿qué va a pasar? 2 más 3i y queda multiplicado el exponente. 4 por 3, 12. Ahí está. Si tengo dos números complejos diferentes y está elevada a una misma potencia, entonces cada número complejo queda a la potencia indicada en la expresión original. Acá no hace falta que sean números complejos iguales, por eso es que ya me habla de z sub 1 y z sub 2. Entonces, ¿qué tengo? Por ejemplo, 4 más 3i por 3 menos 2i elevado a la quinta, entonces yo puedo sacar cada número complejo con el exponente que me indica en el ejercicio, por decirlo así, estoy resolviendo. Entonces tengo 4 más 5 y elevado a la quinta, 3 menos 2 y elevado a la quinta. Cada base entonces queda multiplicada por la misma potencia que me indica. Bueno, entonces esas son propiedades que nosotros más o menos ya manejábamos y ya sabíamos y que de hecho en cualquier momento puede aparecer en nuestros cálculos. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es ampliar nuestros números conocidos, por decirlo. Y se dan cuenta entonces de que las propiedades casi no varían, casi son todas iguales. Bueno, ahora sí empezamos con una parte que es muy importante que ustedes tienen que manejar bien porque después nos va a perseguir hasta en los sueños. Las potencias sucesivas de la unidad imaginaria. Entonces, ¿qué significa eso? Si yo tengo la unidad imaginaria para nosotros es la i. Entonces, ¿qué pasa si yo elevo i a la 0? Y sabemos por álgebra común de que cualquier número elevado a la 0 es 1. Entonces, por eso es que tenemos también acá i a la 0 es igual a 1. Si yo pongo i elevado a la primera, entonces, ¿qué tengo? Y tengo entonces, en este caso, i a la primera o cualquier número elevado a 1 me va a dar el mismo número. Entonces, tengo ahí que es la i. Voy a agrandar un poco más para que se vea mejor. Ahí está. Entonces, y a la primera, cualquier número elevado a la primera me da el mismo número. Eso ya sabíamos también. Y al cuadrado. Y al cuadrado, que es nuestra notación habitual a partir de la clase anterior, de que tenemos y al cuadrado significa menos 1. Entonces, acuérdense de eso, menos 1. Si tengo y a la tercera, yo puedo descomponer esta tercera en 2. Por ejemplo, en este caso, fíjense, ¿qué fue lo que se hizo? Y por i al cubo. ¿Por qué? Porque si tienen bases iguales, yo sumo los exponentes y me va a dar el mismo resultado. Entonces yo puedo descomponer diciendo i por i al cuadrado, o puedo decir primero i al cuadrado por i, indistintamente. Entonces en este caso, ¿qué hacemos? Dejamos la i, y i al cuadrado es lo que sabemos con lo que acabamos de hacer, i al cuadrado que es menos 1. Entonces, ¿qué tengo? Más por menos menos, i por 1, i. Entonces, acá tenemos la primera parte que es a la 0, a la 1, a la 2 y a la 3. Entonces tenemos estos resultados. 1 y menos 1 y menos i. Esto
en lo posible tenemos que memorizar. O en todo caso, tener como un formulario. Si memorizamos va a ser más rápido porque no vamos a perder el tiempo mirando cómo son los resultados. Y a la 0, 1, y a la 1, 1, y al cuadrado menos 1, y al cubo menos i. Ahora vamos a seguir haciendo hasta por lo menos y a la 11 que tengo ahí. Anteriormente esto hacíamos a mano, pero para no perder el tiempo cargando, entonces ya tenemos acá desarrollado. Si tengo y a la cuarta, puedo sacar en i cuadrado por i cuadrado. ¿Cuánto vale i cuadrado? I cuadrado vale menos 1 por menos 1, menos por menos más, 1 por 1, 1. Y a la quinta, puedo sacar en i a la cuarta por i. También yo puedo sacar, por ejemplo, diciendo i al cuadrado por i al cuadrado por i. También puedo hacer sin problemas. En este caso, como tengo resuelto antes, entonces yo puedo estar utilizando ese mismo resultado que acabo de obtener. Pero así como les digo, pueden sacar indistintamente con tal de que cuando estoy descomponiendo en varios factores, que al sumar me reproduzca el exponente original que estamos considerando. Entonces acá descompongo i a la cuarta por i, acabo de ver que i a la cuarta es 1 por i. Y a la sexta, puedo sacar, por ejemplo, en i al cubo por i al cubo. O puedo sacar, por ejemplo, i al cuadrado por i al cuadrado por i al cuadrado. Sin problemas. En este caso, como tengo la anterior, que es i a la quinta, entonces por eso descompongo de esta forma. I a la quinta por i. ¿Cuánto vale i a la quinta? I a la quinta vale i por i. I por i al cuadrado. ¿Cuánto vale i al cuadrado? I al cuadrado vale menos 1. I a la 7. I a la 6 por i. ¿Cuánto vale i a la 6 menos 1 por i menos i? Entonces, fíjense los resultados. 1i menos 1 menos i. En la anterior, en la primera columna, i, o sea, 1i menos 1 menos i. Fíjense que se repite la misma secuencia. 1i menos 1 menos i. Hacemos y a la 8, y a la 9, y a la 10, y a la 11. Y vamos a encontrar la misma secuencia. Fíjense, 1i menos 1 menos i. Y descomponemos también de la forma como queramos, sin problemas, con tal de que aseguremos de que la suma de los exponentes en tantos factores me reproduzca el resultado original, o sea, la expresión original. Bueno, ¿qué me indica entonces esto? ¿Y qué es lo que está escrito acá? Me dice, se observa que cada 4 potencias sucesivas de la unidad imaginaria se repiten las soluciones. Por lo tanto, cuando se desea elevar i a una potencia n que pertenece a los naturales, ¿qué significa eso? Que voy a tener siempre 0, 1, 2, 3, 4, 5 hasta infinito. Por eso me dice que la n, que es el exponente, tiene que ser natural. ¿Por qué? Porque si tenemos decimal no vamos a poder hacer. Vamos a tener que ver otros procedimientos. Si tengo, por ejemplo, no sé, i elevado a la menos 1. Entonces, en este caso sí es fácil porque es 1 sobre i. Tendría que multiplicar por el opuesto, o sea, por la conjugada para tener el resultado original. Pero si tengo, por ejemplo, no sé, i a la 1 medio, que es raíz, entonces tendría que ver alguna forma y que vamos a ver más adelante. Entonces, en este caso, para las potencias sucesivas de la unidad imaginaria, para que las soluciones sean iguales de a 4, entonces los exponentes tienen que ser números naturales. Cualquiera. Se puede proceder de la siguiente manera. Entonces tengo n es igual a 4 por c más r. ¿Qué significa esta n? Esta n es nuestra expresión original. ¿Por qué pongo 4 por c? Porque esto es lo mismo que yo estoy diciendo. 4 por el cociente más el residuo. Si yo descompongo el divisor, el dividendo de una división, entonces, ¿qué tengo? Dividendo es igual a divisor por cociente más residuo. En este caso, entonces fíjense, 4 por c, porque por la unidad que se repite cada 4 veces, más r, donde r pertenece a los 0, 1, 2 y 3, que es r. R es el residuo. Significa que a partir de ahora, si yo quiero saber, por ejemplo, y a la 80, y a la 90, y a la 100, y a la 200, y a la 500, y a la 1000, entonces voy a poder hacer sin ningún problema por este procedimiento que vamos a ver ahora. Entonces, la R, que viene a ser nuestro residuo, no vamos a tener más que esto. Si es 0, es porque, por ejemplo, no sé, decimos 20 dividido 4, entonces me da 5, entonces el residuo es 0. 1
Si yo digo, por ejemplo, 20 dividido, no sé, 3. Bueno, 20 dividido 3 me va a dar ¿cuánto? 3 por 3, 9, 3 por 8, 24. Bueno, vamos a ir buscando el numerito para que se acerque. Y voy a encontrar que el menor residuo van a estar siempre entre 0, 1, 2 y 3. Posibles restos de la división por 4. ¿Por qué por 4? Por lo que acabamos de ver, que las soluciones se repiten de a 4. Luego, fíjense lo que se hace acá como una forma de demostrar por qué vamos a hacer lo que vamos a hacer. Si yo tengo y a la n, en donde n está expresado por 4c más r, que es lo que pusimos acá, el cociente por el 4 más el residuo, entonces, ¿qué puedo hacer? Como tengo i elevado a un binomio, porque puedo decirle binomio, entonces, ¿qué puedo hacer? Como tengo una suma, puedo poner en dos bases y entonces tengo 4c por i a la r. ¿Qué puedo hacer acá? La c es una constante, la r es un número también, una constante también. Entonces yo puedo, por ejemplo, poner i a la cuarta elevado a la c. ¿Por qué eso? Porque si yo hago potencia de potencia, me va a multiplicar 4 por c y voy a tener 4c otra vez. Entonces puedo hacer sin problemas es agrupar i a la cuarta y la c pongo como exponente. Si yo hago potencia de potencia, multiplico 4c y a la r. Y acá, ¿qué fue lo que hicimos? Si se fijan ustedes en i a la cuarta, y a la cuarta en el, acá, ¿cuánto es y a la cuarta? Y a la cuarta es 1. Entonces, y a la cuarta es 1 elevado a la c y a la r. ¿Qué pasa acá? Cualquier número 1 elevado a cualquier potencia me va a dar siempre 1. Y a la r va a quedar siempre así. Y entonces, ¿qué tengo acá? 1 por i a la r es i a la r. ¿Qué significa eso? De que si yo tengo i a la 80, entonces lo que voy a igualar es i elevado al residuo que me da ese 80 dividiendo entre 4. ¿Qué vamos a ver ahora para entender qué es lo que estoy diciendo? Entonces, fíjense, ejemplos me dice. El primer ejemplo es i elevado a la 120. Yo no voy a poder descomponer este diciendo i al cuadrado, i al cuadrado, i al cuadrado, o i a la cuarta por i a la cuarta hasta encontrar 120. Voy a pasar la vida haciendo eso y no voy a llegar a ningún lado. Entonces, lo que vamos a hacer es igualar este i a la n con i a la r. ¿Significa esto qué? Voy a tener entonces i elevado y el residuo que me da cuando hago la división de 120 dividido 4. Entonces voy a hacer así. 120 dividido 4. ¿Cuánto es 120 dividido 4? Y puedo hacer así en la calculadora o hago así a mano. ¿Cuánto va a ser? Va a ser 3. 3 por 4, 12. Al 12, y ahí digo, al 12, 0. Bajo el otro 0 y ya no hay nada para hacer acá. Entonces, 0 dividido 4 va a ser 0. Y este es mi residuo. Este es mi residuo. Voy a poner así. Esta es la división que alguna vez nos enseñaron. Si quieren hacer así directo, como les estoy diciendo, el de 120 dividido 4, 12 dividido 4, 3, 3 por 4, 12, al 12, 0, pueden hacer así. O 3 por 4, 12, ponen ahí su 12, 12 menos 12, 0, después bajan el 0, ya no hay nada para hacer, entonces ponen ahí su cerito al lado del 3. Entonces, ¿qué pasó acá? El 120 es un número múltiplo entre 4, por eso es que tengo un residuo 0. ¿Qué implica eso para mí entonces? Que si voy a desarrollar entonces y elevado a la 120, entonces va a ser así. Insertar ecuación aquí y aquí. Entonces voy a tener y elevado a la, y ahí tiene que ser el residuo. ¿Cuánto es mi residuo? Acuérdense de los términos de la división. Dividendo, divisor, cociente y residuo. ¿Cuánto es mi residuo? Mi residuo es 0. Entonces, ¿qué pasa acá? Y a la 0, ¿cuánto es? Cualquier número elevado a la 0 es 1. Entonces, ahí yo ya tengo y a la 20 sin ningún esfuerzo en el sentido de estar descomponiendo desesperadamente hasta encontrar la suma de 120. Entonces está ahí. 120 dividido, o sea, y a la 120 significa y a la 0 y el resultado me da 1. Ahora vamos a ver el siguiente. En este caso teníamos residuo 0. A ver, vamos a hacer este 125. Entonces, la misma idea siempre en el sentido de la división. 125 dividido 4 entonces. Entonces, ¿qué voy a decir? Y voy a decir acá, 3.
3 por 4, 12. Al 12, 0. Bajo el 5. Y entonces, ¿qué encuentro ahí? 5 dividido 4, ¿cuánto me da? Y me da 1. Entonces digo, 1 por 4, 4 al 5. ¿Y cuánto me va a dar acá mi resultado? Mi resultado va a ser igual a 1. Así. Entonces, ¿cuánto o a cuánto le vamos a hacer entonces y a la 125? Y entonces va a ser así. Insertar, me voy a ecuación, me voy a exponente, y entonces tengo y elevado a la primera. Mi residuo es 1, entonces tengo que poner ese 1 ahí. Y es igual a ¿cuánto? Cualquier número elevado a la 1 me va a dar el mismo número. Entonces, en este caso vale i. Y a la 125, entonces vale i. Vale, ¿alguna consulta hasta aquí? Porque después empezamos a hacer ejercicios. Si por ahí tienen alguna duda, entonces me dicen y liquidamos la duda. ¿No? No, profe. Bueno, perfecto. Entonces, ahí están dadas las unidades que tienen que ver con potencias sucesivas. Bueno, ahora vamos a ver entonces nuestros ejercicios. Yo ya les dejé los ejercicios que van a entregarme para esta semana, que es la semana 3. Entonces ahí tienen que leer cuáles ejercicios y ya les dejé también los resultados. Entonces, cualquier problema que tengan, en el sentido de que si no encuentran esos resultados, entonces me avisan. Pero ya tienen todos sus resultados. Bueno, entonces me dice el primer ejercicio. Este no está como para entregar. Entonces me dice, expresa en la forma A más BI. Acuérdense a partir de ahora que yo puedo tener A más BI, que es su forma binómica que habíamos visto en la clase anterior, o puedo tener de esta forma. Indistintamente puede ser expresada o sea, puede ser expresada un número complejo indistintamente, como A más BI o como X más YI. Entonces, les pongo ahí también para que se acuerden, porque por ahí, no sé, no les mostré y después aparece X más Y y se confunden. Bueno, entonces me dice que expresemos en una parte real y en una parte imaginaria. Y tenemos acá y al cubo. Entonces, y al cubo es igual a, y yo puedo mirar directamente acá o desarrollar como quiera. Como voy a tener a la vista, entonces puedo copiar de acá sin hacer otra vez este calculito que tenemos acá. Y al cubo me dice que es menos i. Entonces voy a poner acá directamente que es igual a menos i. Y esto es lo que necesitamos expresar entonces en la forma binómica. ¿Qué aparece o qué pasa en este caso? Que tenemos solamente la parte imaginaria, pero no tenemos la parte real. La parte real es la A o la X. Entonces, en este caso, como no tenemos la parte real, vamos a tener que usar 0 menos I. Y ahí ya tengo. A entonces es 0, BI es menos I. Y ya está. Solamente eso es lo que pide en esta partecita. Ahora, vamos a ver y en la cuarta. Puedo copiar otra vez y en la cuarta de acá porque ya tengo. Es 1, me dice. Entonces nos vamos acá y 1. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? En la forma binómica del número complejo. Ahora tenemos el real, pero no tenemos la parte imaginaria. Entonces voy a poner 1 más 0i. Y ahí ya está. Ya tenemos A más BI. A más BI. Y a la quinta. Y a la quinta es igual a, ratito, tengo que poner así. Y a la quinta, miramos acá, y a la quinta, y fíjense, y a la quinta vale i, me dice. Y a la quinta vale i. Y es igual a. ¿Qué tenemos? Tenemos parte imaginaria, no tenemos real. Entonces voy a poner 0 más i. Así. Y a la sexta. Y a la sexta es igual a. Y a la sexta es igual a menos 1. Vamos a mirar acá. Y a la sexta menos 1. Entonces ponemos ahí menos 1. ¿Qué tengo? Tengo parte real, entonces me falta la parte imaginaria. Entonces va a ser menos 1 más 0i. Ahí está. Y a la 8. Y a la 8 es igual. Y a la 8, vamos a mirar acá porque tenemos
Si no teníamos, teníamos que resolver. Y a la 8 vale 1. Y a la 8, 1. Entonces, ¿cuál va a ser mi parte binómica? Entonces va a ser ¿cuál? 1 más 0i. Así. Ahora, necesito i63. Entonces, en este caso, no voy a poder hacer rápidamente porque necesito primero convertir i a la 63. Entonces, vamos a usar esta misma nomenclatura para poder hacer eso. Necesitamos entonces ya calcular de acuerdo a lo que acabamos de ver. Así. Entonces tengo i a la 163. 163. Esto sacamos de aquí porque no sabemos todavía cuánto es para no... Así. Vale, entonces tengo 163. 163 dividido 4. Entonces va a ser ¿cuánto? A ver. 163 dividido 4. Voy a poner en la calculadora y ya pongo el resultado ahí. 163 dividido 4. Y me da 40. 40. Entonces voy a decir 40 por 4 y me da 160 menos 163 y entonces me va a dar como residuo 3. Así. 3 es mi residuo. Entonces esto se convierte en ¿cuánto? Se convierte en así, así y ahí. Entonces va a ser i elevado a la 3. Acuérdense que lo que usamos es el residuo, porque a veces ustedes quieren, por ejemplo, usar el 40 y no es cierto. Entonces, tengo i al cubo. I al cubo, ¿a qué es igual? I al cubo, de acuerdo a nuestra tablita, era igual a ¿cuánto? Miren acá. I al cubo es menos i. Menos i. Entonces, menos i. Y acá, entonces, resolvemos nuestro ejercicio. Es igual a menos i. ¿Y cuánto va a ser entonces su forma binómica? No tengo parte real, 0 menos i. Ahí está. Entonces, su forma binómica es igual a 0 menos i. Y ya está ahí. Ya está. Suprimo esto. Y seguimos. 5 me dice. Entonces, ¿qué pasa con 5? 5 es, en nuestro caso, parte real. Entonces va a ser ¿cuánto? 5 más 0i. Ahí está. Ya está. Ahora, ¿cuánto va a ser este? Es igual a 3 menos 2. ¿Y a qué es igual raíz de menos 1? ¿A qué es igual raíz de menos 1? Es igual a i. Ya está. Si tengo entonces un número que tiene que ver con raíz cuadrada de menos 1, acuérdense que su base, por decirlo, su notación es directamente i. Si tengo menos 1, es i al cuadrado. En este caso tengo raíz de menos 1, entonces es 1. Es i. ¿Qué pasa acá? En este ejercicio, entonces vamos a tener que es igual a 3 más 2i. ¿Qué es lo que encuentro diferente entre uno y otro? Tengo este menos y este más. Este va a conservar el mismo. Ahora, ¿cuánto va a ser este? Tengo dos posibilidades también para hacer mi cálculo. Como habíamos visto la vez pasada, no sé si era en la clase pasada. Y yo puedo poner, por ejemplo, en este caso 5 y multiplico por menos 1 y saco en dos raíces. Uno es 5 y el otro es raíz de menos 1. Entonces ahí se ve perfectamente también lo que ocurre. Entonces en este caso va a ser ¿cuánto? 2 más 2 más. Y en este caso, si hago entonces eso que les dije, pongo 5 por menos 1, saco en dos raíces, entonces voy a tener 5 y raíz de menos 1 que va a ser i. Y ahí ya está. Si tenía, por ejemplo, acá 4 negativo, entonces acá va a ser directamente 2i. En este caso, tengo ¿cuánto? Me dice 2 más 5, 2 más 5 negativo raíz cuadrada. En este caso, no es 5, es la raíz de 5. ¿Por qué? Porque yo no puedo sacar el 5 de debajo de la raíz. ¿Por qué? Porque 5 no tiene raíz exacta.
Entonces, este tiene que ser acá bajo raíz. Y la i sí va a ir afuera. Les voy a mostrar y para que se vea el procedimiento para este. Así. Entonces, si yo procedía, iba a ser de esta forma. 2 más. 2 más. ¿Y qué voy a tener? Voy a poner en una raíz. Así. Entonces voy a tener ¿cuánto? Voy a tener 5 por menos 1. Así. ¿Esto a qué es igual? Es igual ahí. Entonces, ¿qué me va a dar? Y acá puedo descomponer en dos raíces que les dije. Más. Y entonces pongo acá. Raíz de 5. Así. Y después, raíz de menos 1. Menos 1. Así. Es igual. Y ahí está, fíjense. Entonces tengo 2 está aquí, raíz de 5 está debajo de su raíz y raíz de menos 1 es i. Entonces acá sí muestro por qué lleva otra vez la raíz. ¿Por qué? Porque si hacía directo capaz se me iba o me equivocaba por decir. Entonces ahí ya está. En la siguiente, ¿qué van a hacer? Van a tener que sumar. Así directamente como una suma de que vimos la vez pasada. Por ejemplo, acá voy a tener ¿cuánto? 4 más 3, 7. Y ahí tengo ¿cuánto? Más por menos. Pero en este caso, este es mayor. Entonces digo, signos contrarios se resta y lleva el signo de la cantidad mayor. Entonces voy a tener ¿cuánto? Menos. Y va a ser menos raíz de menos 5. Entonces voy a poner acá. Así. Raíz de menos 5. Menos 5. Y acabo de ver a qué es igual esta partecita. Entonces va a ser igual a ¿cuánto? 7 menos raíz de 5. Raíz de 5 y afuera tiene que ir la i. 7 menos raíz de 5 y así. Y así van haciendo todo. 4, 3, en el otro va a ser negativo. Acá fíjense que van a hacer, ¿qué cosa? Van a tener que multiplicar. Acá tienen división. Entonces, si tienen división, acuérdense que tienen que multiplicar por la conjugada. Entonces, Conjugada. conjugado. Entonces voy a tener así. Así. Voy a escribir igualito acá. Porque allí íbamos, ¿no? ¿Cómo? Gracias, sobre cierto. Bueno. Y acá. Niños, sus micrófonos, 4i. Y acá también va a ser 4. 3 menos 4i. Así. Y esto tienen que resolver. Arriba tienen directamente el numerito 3 menos 4i y abajo tiene el desarrollo de una diferencia de cuadrados. Entonces hacen su diferencia de cuadrados, así como les mostré la vez pasada. La O también, la letra O también tienen que hacer por división. Ahora, dice el siguiente, tenemos 2 minutos. En este caso, pide la tabla completar con lo que falta. Entonces, fíjense, me dice, el número en este caso, el complejo es 2 menos 3i. Y acá me dice que escribamos ese mismo número, pero en su opuesto. Entonces, si es opuesto, ¿qué decía? La regla del opuesto dice que tengo que cambiar de signo a parte real y a parte imaginaria. Entonces, en este caso va a ser ¿cuánto? Menos 2 menos, o sea, más 3i. Tengo que cambiarle de signo a ambos. Así. Entonces, esa es mi parte de lo que sería en este caso el opuesto de este número complejo. Acá me dice la conjugada. Acuérdense que la conjugada era con la barrita encima o con el asterisco. Entonces, ¿qué pasa en la conjugada? En la conjugada solamente se le cambia de signo a la parte imaginaria. No tocamos la parte real. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Voy a tener 2 más 3i. Así, solo le cambiamos de signo entonces a la parte imaginaria. Y acá me dice 1 sobre z. Y 1 sobre z necesariamente tengo que hacer de esta forma. Entonces, voy a tener insertar, ecuación, y tengo que hacer sí o sí esto. Me está diciendo 1 sobre z. Entonces tengo 1 sobre z. Y mi z en este caso es menos 3i.
¿Y qué pasa acá? Y tendría que hacer por división. O sea, el mismo número multiplicando arriba y abajo por la conjugada de abajo. Aquí. Y así se van completando los demás. La parte de comprueba ya tienen sus resultados. Tienen que llegar a estos resultados. La parte de calcula es lo que les puse como resultado. Y tienen que transformar todito esto de acuerdo a cómo acabamos de ver ahora. Y en la cuarta, y en la novena, y en la 16. Si no tienen la tabla, tienen que hacer su conversión. No sé si vamos a entrar otra vez o ya dejamos acá. Depende de ustedes. Hola. Hola, Como hola. vos prefieras,